Vincenzo Bellini nació el 3 de noviembre de 1801 en Catania, Sicilia. Creció en el seno de una familia profundamente musical. Su abuelo, Vincenzo Tobia, había estudiado en el Conservatorio de Nápoles y ejercía como organista y maestro en Catania. Su padre, Rosario, siguió sus pasos. En ese ambiente, el talento del joven Vincenzo pronto desbordó los límites de la provincia siciliana. En 1819, el municipio de Catania le concedió una beca para estudiar en el Conservatorio de Nápoles, donde se formaría en composición con Nicola Zingarelli, director del centro. En Nápoles pudo conocer las novedosas obras de Rossini, que estaba transformando la ópera italiana, con una escritura vocal ornamentada y una gran riqueza orquestal. Pero Bellini no sería un imitador. Su instinto natural apuntaba hacia otra dirección, la melodía larga, desnuda, cargada de emoción. Junto a él, estudió Francesco Florimo, que sería su amigo de por vida. Fue su primer biógrafo y también, tras la muerte de Bellini, el principal guardián de su memoria. Así, entre partituras, amistades y el bullicio de la Nápoles operística, Bellini se preparaba para dar sus primeros pasos en el teatro. Ese momento llegará, con Adelson e Salvini, su primera ópera. Era costumbre en el Conservatorio de Nápoles presentar al público a sus alumnos más prometedores con una obra dramática. Así nació Adelson e Salvini, la primera ópera de Bellini. Estrenada en el pequeño teatro del Conservatorio en febrero de 1825, cuando el compositor tenía 23 años. Se trata de una ópera semiseria en 3 actos, sobre libreto de Andrea Leone Tottola, con un reparto formado íntegramente por estudiantes. La acción transcurre en Irlanda y gira en torno a un triángulo de amistad, amor y celos entre Lord Adelson, el pintor Salvini y la joven Nelly. La obra tuvo tal acogida entre el alumnado que se representó todos los domingos durante un año. Su éxito llamó la atención del empresario Domenico Barbaja, que poco después encargaría a Bellini su siguiente ópera para el Teatro San Carlo. Aunque la influencia de Rossini es evidente, Adelson e Salvini ya muestra rasgos del estilo característico de Bellini. La línea vocal delicada y la melodía cantable. Una semilla que pronto florecería en los grandes escenarios de Italia. El siguiente paso sería precisamente ese: abandonar el aula y enfrentarse, por primera vez, a un teatro profesional. El salto del conservatorio al gran teatro no podía ser más exigente. La primera ópera profesional de Bellini se estrenó el 30 de mayo de 1826. En el Teatro San Carlo de Nápoles, uno de los coliseos más prestigiosos de Europa. La obra estaba inicialmente titulada Bianca e Fernando, pero ese nombre estaba prohibido en los escenarios reales, porque Fernando era el nombre del heredero al trono de Nápoles. Así, el personaje pasó a llamarse Hernando, y la ópera quedó bautizada con ese título algo forzado. El libreto, de Domenico Gilardoni, se basaba en una obra de teatro de Carlo Rotti ambientada en Sicilia, con una trama de intrigas palaciegas, usurpación y redención familiar. El éxito de la obra llevó al empresario Domenico Barbaja a ofrecer a Bellini una comisión para escribir una nueva ópera, esta vez para la Scala de Milán. La puerta hacia el norte de Italia estaba abierta. Lo que vendría a continuación cambiaría su carrera para siempre.
Milán era el centro del mundo operístico italiano, y la Scala, su trono. Bellini llegó a Milán en abril de 1827, invitado por el empresario Barbaja, para escribir una nueva ópera para el teatro más importante de Italia. Tenía 25 años y todo por demostrar. Fue entonces cuando conoció a Felice Romani, el libretista más respetado de su tiempo. Romani propuso el tema de Il Pirata, y Bellini aceptó de inmediato. Al reconocer en la historia situaciones apasionadas y dramáticas, que consideraba una auténtica innovación en el escenario operístico. Comenzaba así una de las colaboraciones más fructíferas del bel canto romántico. La ópera, ambientada en la Sicilia del siglo XIII, narra la historia de Gualtiero, antiguo conde arruinado y convertido en pirata, que regresa para encontrar a su amada, Imogen, casada con su enemigo, el duque Ernesto. Imogen le confiesa que aceptó ese matrimonio para salvar la vida de su padre. El triángulo desemboca en duelo, muerte y locura. Gualtiero se entrega voluntariamente a la justicia tras matar a Ernesto, e Imogen enloquece. La escena de locura de Imogen marcará un hito en la ópera romántica, y el aria Col sorriso de Innocenza deja ver el esqueleto armónico de la que será su aria inmortal, Casta Diva. El estreno, el 27 de octubre de 1827, fue un éxito inmediato y creciente. La ópera se representó en 15 funciones hasta el final de la temporada. El joven siciliano había conquistado la Scala. El siguiente paso sería consolidar ese éxito con una obra aún más personal. Tras el éxito de Il Pirata, Bellini regresó a la Scala, con una obra más ambiciosa y más personal. La extranjera se estrenó el 14 de febrero de 1829, nuevamente con libreto de Romani, basado en una novela del vizconde de Arlincourt. Una misteriosa mujer, que solo sale de su casa cubierta con un velo, ha despertado las sospechas del pueblo. Aún así, enciende el amor del conde Arturo, quien está a punto de casarse con Isoleta. Él no sospecha que tras la extraña, a quien conoce como Alaide, se oculta la futura reina de Francia. Un secreto que lo destruirá. La obra marcó un punto de inflexión decisivo. Fue con La extranjera donde Bellini, con apenas 27 años, declaró su independencia respecto al estilo florido de Rossini, limitando drásticamente la escritura de coloratura, en favor de melodías directas y expresivas que capturan las emociones con una sobriedad nueva. El estreno fue un éxito clamoroso, y la prensa milanesa saludó a Bellini como un Orfeo moderno. Bellini había encontrado su propio lenguaje. Lo que vendría a continuación sería, sin embargo, su primer tropiezo. No toda carrera ascendente está libre de tropiezos. Zaira fue escrita expresamente para la inauguración del nuevo Teatro Ducale de Parma. Nuevamente el libreto es de Romani, basado esta vez en la tragedia homónima de Voltaire. La historia transcurre en Jerusalén durante las cruzadas. Zaira es una esclava cristiana en el harén del sultán Orosmane, convertida al Islam y enamorada de él, sin saber que es hija de un príncipe cristiano y hermana de un caballero francés. Un conflicto desgarrador entre fe, familia y amor que acaba en tragedia. La obra fue compuesta con demasiada prisa, y el estreno,
El 16 de mayo de 1829 resultó un fracaso. Fue el primer tropiezo serio de una carrera hasta entonces brillante. La ópera se representó apenas 8 funciones y no volvería a escucharse en casi 140 años. Pero Bellini no se dejó hundir. Rescató lo mejor de la partitura y lo reaprovechó con maestría en su siguiente obra. Lo veremos en el próximo capítulo. Tras el tropiezo de Zaira, Bellini necesitaba recuperar el terreno perdido. Y lo hizo con una de las historias más universales jamás contadas. I Capuletti e i Montecchi se estrenó el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, compuesta en apenas mes y medio. Para lograrlo, Bellini rescató buena parte de la música de Zaira, transformando su único fracaso en uno de sus mayores éxitos. El libreto de Romani no se basó directamente en Shakespeare, sino en fuentes italianas anteriores, como la obra de Luigi da Porto. En el título elegido por Bellini, los nombres de las familias han eclipsado los de Romeo y Julieta, como si el conflicto entre los clanes pesara más que la propia pasión. Romeo intenta en vano convencer a Julieta de huir juntos. Ella toma un bebedizo para fingir su muerte, pero el plan fracasa. Romeo la cree muerta, toma veneno, y ella despierta demasiado tarde. Hay un detalle que sorprende al oyente moderno. El papel de Romeo está escrito para mezzosoprano. 2 voces femeninas encarnan a los amantes, y la fusión que crean resulta de una delicadeza extraordinaria. El éxito fue inmediato y la redención, completa. En el próximo capítulo, Bellini alcanzará la cumbre del bel canto lírico con una obra de ternura incomparable. En 5 años, Bellini había pasado del aula del conservatorio a los escenarios más importantes de Italia. Desde 1827, vivía principalmente en Milán, donde se integró rápidamente en los círculos sociales más elevados de la ciudad. Era un hombre apuesto, de modales refinados, que sabía moverse con soltura entre aristócratas, editores y cantantes. Producía aproximadamente una ópera al año, un ritmo muy inferior al de sus rivales, que a menudo componían 3 o 4. Pero Bellini prefería tomarse su tiempo, y exigía por cada obra honorarios muy superiores a los habituales. En lo personal, su vida también era intensa. En 1828, durante las representaciones de Bianca e Fernando en Génova, inició una relación con Giuditta Cantù, esposa de un terrateniente llamado Ferdinando Turina. El affair duró años, envuelto en celos y discreción. Las cartas que Bellini enviaba a su amigo Florimo revelan que, aunque genuinamente enamorado, también veía en esa relación una manera de consolidar su posición en la sociedad milanesa. Con 28 años cumplidos, Bellini era ya una figura central de la ópera italiana. Y lo mejor estaba aún por llegar. Tras el drama de sus óperas anteriores, Bellini sorprendió a todos con una obra de una ternura magistral. Pero su nacimiento estuvo lejos de ser tranquilo. En el otoño de 1830, Bellini y Romani comenzaron a trabajar en una adaptación del Hernani de Víctor Hugo. Sin embargo, tuvieron que abandonar el proyecto por problemas con la censura del gobierno austriaco.
que en aquel momento dominaba la región de Lombardía. Sin tiempo que perder, buscaron un nuevo argumento de urgencia y encontraron uno inesperado. El libreto de Romani se basó en un ballet pantomima del libretista francés Eugène Scribe, estrenado en París en 1827. En aquella época, el sonambulismo fascinaba a Europa. La ciencia lo asociaba con el magnetismo animal, con los estados alterados de conciencia, y los escenarios lo convirtieron en el símbolo romántico por excelencia de lo onírico y lo misterioso. Romani transformó la historia, eliminó sus elementos más frívolos y trasladó la acción desde la Provenza francesa hasta un idílico pueblo suizo. Bellini compuso la partitura entera en menos de 2 meses. Así nació La Sonámbula, estrenada el 6 de marzo de 1831 en el Teatro Carcagno de Milán. Amina, la protagonista, camina dormida hasta la habitación del conde que se hospeda en la posada del pueblo. Su prometido, el vino, la cree infiel y la repudia. Solo cuando los aldeanos la ven cruzar dormida un puente sobre el río comprenden la verdad. Un argumento sencillo, casi cándido, que Bellini convirtió en una de las partituras más puras del bel canto. El papel de Amina fue compuesto para la mayor diva de la época, Giuditta Pasta, y exige una combinación extraordinaria de inocencia, encanto y virtuosismo vocal. El propio Bellini describió a Pasta y al tenor Rubini como dos ángeles capaces de transportar al público a un estado cercano al éxtasis. Los periódicos hablaron de una melodía que llega al corazón y de aplausos interminables. Hay un detalle que une esta obra a Bellini más allá de la música. Un verso del aria final de Amina está grabado sobre su tumba en la Catedral de Catania. No creía verte marchitar tan pronto, oh flor. Como si la ópera hubiera sabido, antes que nadie, lo que estaba por venir. Apenas unos meses después, Bellini volvería con una obra radicalmente distinta. La más grande de su vida. En el mismo año en que estrenó La Sonámbula, Bellini se enfrentó al reto más ambicioso de su vida. Ese reto era Norma, compuesta en menos de 3 meses, de septiembre a noviembre de 1831. Y reescrita en 8 versiones antes de alcanzar su forma definitiva. El estreno tuvo lugar el 26 de diciembre de 1831, en la Scala de Milán. La acción transcurre en la Galia antigua, durante la ocupación romana. Norma es la suma sacerdotisa de los druidas, hija del jefe Orobeso. Ha mantenido en secreto una relación con Polione, el procónsul romano, con quien ha tenido 2 hijos. Cuando descubre que Polione traiciona su amor por la joven sacerdotisa Adalgisa, Norma se debate entre la venganza y la compasión, entre el deber y la pasión. Es una de las protagonistas más complejas y desgarradas de toda la historia operística. El libreto de Romani se basó en una obra de teatro del escritor francés Alexandre Soumet, estrenada ese mismo año en París. Giuditta Pasta, que había triunfado como Amina apenas 9 meses antes, asumió el papel de Norma. Giulia Grisi, una joven soprano de apenas 20 años, interpretó a Adalgisa. El tenor Domenico Doncelli interpretó el papel de Polione, el procónsul romano. Pero la noche del estreno fue un desastre. Bellini describió la velada como un fiasco, solemne fiasco,
sintiéndose traicionado por ese mismo público milanés que había aclamado Il Pirata, La Extraniera y La Sonámbula. Tuvo que esperar hasta la cuarta representación para que el clima cambiara. A partir de entonces, Norma se mantuvo en cartel durante una treintena de funciones en esa misma temporada. En el centro de la partitura brilla Casta Diva, la plegaria a la luna del primer acto. Bajo su aparente sencillez, el aria esconde una prueba vocal extraordinaria. Exige un legato perfecto, una línea vocal sin fisuras, que asciende hasta notas extremas. Todo ello manteniendo una calma casi inmóvil en la superficie. La propia Giuditta Pasta consideró el aria casi impracticable y pidió a Bellini que la revisara. Él se negó. Norma es hoy la cumbre indiscutible del bel canto romántico. En el próximo capítulo, veremos cómo esta cima iba a costarle a Bellini su amistad más importante. Tras el triunfo de Norma, Bellini regresó a la Fenice de Venecia para su siguiente encargo. Pero lo que debía ser una colaboración fluida se convirtió en una pesadilla. Felice Romani, el libretista de siempre, se había comprometido simultáneamente con varios compositores y teatros distintos. Los meses pasaban y el libreto no llegaba. Bellini, desesperado, tomó una decisión drástica. Presentó una queja ante el gobernador de Venecia, que contactó al gobernador de Milán, que a su vez envió a la policía a buscar a Romani. El libretista llegó por fin a Venecia el 1 de enero de 1833 y escribió el texto a contrarreloj. El libreto se basó en una obra de teatro de Carlo Tedaldi Forés sobre Beatrice di Tenda, duquesa de Milán del siglo XV, acusada falsamente de adulterio por su marido, Filippo Maria Visconti. Beatrice acaba siendo ejecutada. Un drama de inocencia destruida, de poder y traición. El estreno se adelantó al 16 de marzo de 1833 en la Fenice, un día antes de lo previsto, con Giuditta Pasta en el papel protagonista, y fue recibido con escaso entusiasmo por el público. La tensión acumulada dinamitó la amistad. Bellini y Romani se culparon mutuamente en la prensa, y la colaboración que había dado vida a Il Pirata, La Sonámbula y Norma, quedó rota para siempre. Agotado y herido, Bellini decidió abandonar Italia y probar fortuna en París. Lo que encontraría allí sería, contra todo pronóstico, su mayor triunfo. París, 1833. Bellini llegaba a la capital francesa con 31 años. Sin libretista, sin colaboradores de confianza. Y con la salud ya resentida por años de trabajo intenso, y un clima que no le sentaba bien. Pero también llegaba con algo nuevo, la libertad de reinventarse. Sin Romani, tuvo que buscar un nuevo libretista. Lo encontró en el conde Carlo Pepoli, poeta italiano exiliado en París por sus actividades contra el dominio austriaco en Italia. Se conocieron en los salones de la princesa Belgiojoso, punto de encuentro de los revolucionarios italianos en el exilio. Era la primera vez que Pepoli escribía un libreto. La colaboración fue difícil. Bellini le exigía sin descanso, recordándole que la ópera debe hacer llorar, estremecerse, emocionar a través del canto. El argumento se basó en una obra teatral francesa, ambientada en la Guerra Civil Inglesa del siglo XVII, en tiempos de Cromwell.
Elvira, hija de un gobernador puritano, ama a Arturo, un caballero leal a los Estuardo. Cuando Arturo huye con Enriqueta para salvarle la vida, Elvira enloquece de dolor creyéndose abandonada. El amor, la locura y la guerra civil como telón de fondo. Para el estreno contó con 4 de los mejores cantantes de su época: Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini y Luigi Lablas, que pasarían a la historia como el Cuarteto de los Puritani. El estreno, el 24 de enero de 1835, en el Teatro Italiano de París. Fue un triunfo absoluto. El público enloqueció de entusiasmo. Bellini tenía 33 años y París a sus pies. Pero su cuerpo llevaba meses enviando señales de alarma. El clima húmedo de la capital francesa, el esfuerzo agotador de la composición y una salud siempre frágil habían pasado factura. El hombre que acababa de conquistar París no sabía que I Puritani sería su última palabra. El 23 de septiembre de 1835, apenas 8 meses después del triunfo de I Puritani, Bellini moría en Puteaux, a las afueras de París, probablemente de una disentería aguda o una infección intestinal. Tenía 33 años. La noticia sacudió los círculos musicales de toda Europa. Fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise en París. Sus restos permanecieron allí durante 4 décadas, hasta que en 1876 fueron trasladados a la Catedral de Catania, su ciudad natal. Allí, en el mausoleo de Bellini, también reposa el verso de la sonámbula, que resultó una fatal premonición. Su huella se extendió de inmediato y en todas direcciones. Chopin, profundamente inspirado por el estilo lírico de Bellini, intentaba que el piano cantara como la voz belliniana, y modeló muchos de sus nocturnos sobre esa melodía larga e ininterrumpida. Wagner, que raramente elogiaba a sus contemporáneos, quedó cautivado por la integración expresiva de música y texto que Bellini lograba. Liszt también fue un admirador declarado. Verdi, que creció escuchando Norma y la sonámbula, aprendió de él que la melodía no era ornamento, sino el alma misma del drama. El siglo XX trajo el redescubrimiento definitivo. María Callas devolvió a Norma al centro del repertorio internacional, revelando en Casta Diva una profundidad psicológica que el tiempo había enterrado bajo capas de virtuosismo vacío. 10 óperas, un aria inmortal, una vida hecha melodía que, como él mismo escribió, no creíamos ver marchitar tan pronto.